Para cerrar la semana vamos a tener un informe detallado a cargo de Ramiro Otosi, economista que está con nosotros. Rami, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer porque podés analizar la economía y los mercados para darme un informe de qué pasó esta semana con básicamente una cuestión riesgo país, que algunos dicen, bueno, ¿por qué está bajando tanto si los bonos ya están muy cerca de tener un rendimiento casi con poco riesgo, con demasiado riesgo para lo que pagan? Contame cómo viste esta semana. Bueno, como vos decís, Santiago, ese fue uno de los temas de la semana. Te diría que la semana empezó, si querés, financiera y económicamente para el gobierno el martes, cuando conocimos el dato de inflación de octubre, donde ahí ese dato del 2,7% sorprendió a la baja, incluso a los más optimistas del relevamiento de expectativas del mercado, el Banco Ujú. Central, que hablaban de una inflación en torno al 2,9, 3%. Eso de alguna manera consolidó esta sensación o esta imagen de que el gobierno, digamos, tiene la situación económica bajo control y que están funcionando de alguna manera las medidas de ese plan económico y potenció, si querés, un poco este rally que veníamos observando en las últimas semanas. Te diría a principio de mes, cuando el Banco Central, seguramente con el anticipo de que el dato de inflación venía muy bien, decide bajar 5 puntos porcentuales la tasa de política monetaria del 40% al 35%. Entonces ese muy buen dato de inflación se trasladó, por un lado, en el mercado local, tuviste una compresión muy importante en lo que es la curva de rendimiento de los bonos del tesoro, lo que se llaman las LECAPs y los BONCAPs, donde ahora el mercado de alguna manera se convenció de que, bueno, si el gobierno fue capaz de perforar el 3%, bastante antes de lo que anticipaban los analistas, bueno, probablemente hacia adelante tengamos registros de inflación más cercanos al 2% que al 3%, y entonces toda la curva de tasas se fue para abajo. Y también otro dato, digamos, de la semana importante fue estas declaraciones, ¿no?, que hizo el presidente respecto a, ¿no?, nuevas condiciones, si querés, como que de alguna manera van cambiando, de salida del cepo, justamente alrededor de tener un menor dato de inflación en forma consecutiva. Eso se te trasladó al mercado de futuro de dólar, donde si vos mirás cuánto cotizan ahora los dólares para el año que viene, bueno, esa baja de tasas se trasladó ahí. Y por último, bueno, hacia el exterior, ¿no? Como decís vos, continuó la suba de los bonos soberanos y ahí por primera vez, te diría, mucho tiempo, estamos hablando de julio del 2019, el riesgo país está por debajo de los 800 puntos básicos y estamos hoy en niveles de 770, 775 puntos básicos, y ahí hay que tomar el dato con cuidado, por esto que decías vos, Santiago, ¿no? Nosotros lo decimos en nuestro informe esta semana, porque Argentina, digamos, si bien el riesgo país obviamente cayó significativamente durante la gestión Milei, cuando arrancó Milei estaba alrededor de los 2.100 puntos, no olvidemos que, por ejemplo, si vos tomás cuánto es el riesgo país de lo que se llama la zona LATAM, o sea, los países de Latinoamérica, que incluyen desde Colombia, Chile, Brasil, un montón de países que están también en el índice, ese índice está alrededor de los 410, 415 puntos, por lo cual Argentina, si querés, todavía le falta un buen rato para decir que está cerca de poder, digamos, tener un acceso normal al mercado, a menos que vos quieras convalidar, digamos, tasas en dólares de 2 dígitos que sabés que es, ¿no?, como se dice vulgarmente, pan para hoy y Claro. hambre para mañana. Rami, vámonos de lo financiero y vamos a lo económico de a pie. Si hoy la tasa real es negativa de una colocación, quien ahorra pierde dinero frente a la inflación, porque los bancos se están quedando con una gran parte y está por debajo de este 2,7. Y por otro lado, siempre que se dice, si no se pone la plata a trabajar, se pone de manera productiva, pero claro, la parte productiva, la parte de consumo, también está muy caída. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la economía? Saquemos lo financiero, porque lo financiero vos y yo sabemos que va por otro lado, va por expectativas y va por gente que le sobra mucho ese dinero. Exacto, si vos mirás, digamos, la otra película, que es, si querés, la más significativa en términos de el bienestar general de la población, ¿no?, del día a día, como decís vos, bueno, hoy por hoy la economía, lo que sí podemos ver es que
está cerca, ¿no?, de lo que en su momento el presidente dijo, el fin de la recesión. En algunos sectores claramente la recesión terminó hace tiempo, ejemplo el agro, ¿no?, que vino de un 2023 muy complicado por la sequía. En otros sectores como la minería, el agro, el petróleo, etcétera, viene, digamos, con tasas de crecimiento de 2 dígitos, pero en los sectores donde más lo siente la gente, básicamente lo que son los servicios como el turismo, el consumo, etcétera, bueno, todavía la construcción, la industria, que son grandes generadores de empleo, además, no ves esa recuperación tan importante. Entonces, por eso, cuando mirás los datos agregados de consumo, bueno, dejó de caer, pero no significa que ese rebote tan vertiginoso que se ve en los mercados financieros se traslade a la economía real. Algunos analistas, Rami, decían que estaban subiendo y mucho la colocación en pesos, en plazo fijo, en tasa, y que habría mucho carry trade. ¿Esto se puede palpar en el mercado? Bueno, si vos mirás los datos de monetarios, lo que se ve ahora es muy claro, ahora que, digamos, los bancos no tienen, como tenían hasta fines del año pasado, regulaciones sobre la tasa de interés, vos tenés como dos películas distintas. A nivel de plazos fijos minoristas, lo que ves es que hoy los bancos están pagando, te diría, muy poquito por encima de lo que es un fondo del mercado de dinero, ¿no?, los famosos money market, que hoy te están rindiendo un 31, 32% de tasa. Si vos mirás para un plazo fijo minorista, los bancos están pagando 32, 33%, donde, digamos, con lo cual ahí no tienen, digamos, mucha necesidad de tratar, digamos, de seducir al ahorrista para retener el volumen de ese depósito. Donde sí está, digamos, haciendo un mayor esfuerzo y cediendo algo de su margen de intermediación son lo que se llaman los plazos fijos mayoristas. Si vos mirás la tasa Badlar, la TM20, que son, digamos, tasas que reflejan la evolución de los depósitos más de empresas que de minoristas, bueno, ahí la tasa está más cerca a la nueva tasa de política monetaria, del 35, 36, y por eso a nivel agregado ves que todavía siguen creciendo los depósitos en pesos por encima del dato de inflación del mes de octubre. Rami, para la próxima quiero que se estuvo escuchando la reestructuración nuevamente de la deuda y como un especialista en reestructurar deuda en el 2020, quiero que nos metamos en eso, si es momento de reestructurar, si se puede hacer una reestructuración mejor con este riesgo país y con esta situación de país. ¿Te parece para la próxima? Perfecto, Santi. Muy Gran buen fin de abrazo, semana. buen fin de semana. Un abrazo. Ramiro Tosi, economista, con nosotros, un placer que esté porque, claro, conoce la economía desde el rol de la política, de haber estado en la gestión y además haber estado en el mercado, una pieza fundamental para entender qué es lo que pasa en la economía argentina.